bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a conversar sobre Colombia, sobre lo que está ocurriendo en Colombia, y me acompaña el periodista amigo José Ramón Villalobos. Bienvenido, José. Muchísimas gracias, Maybor. Como siempre, para mí es un gusto y un placer compartir con tu audiencia de Sin Filtros, y hoy hablando realmente de un tema central en las Américas y sin duda en toda, le digo, las Américas, y también no solamente de este lado del mundo, sino también de todo lo que es Oriente, porque lo que está pasando en Colombia trasciende realmente las fronteras, y sobre eso vamos a hablar. Crisis en Colombia que viene, como hemos dicho, desde el principio, desde lo que está operando en la Casa de Nariño con el gobierno de Gustavo Petro. May, así que muchas gracias por esta invitación. No, y vamos a conversar porque tenemos hoy unos invitados. Vamos a darle la bienvenida al abogado David Toledo, que nos va a hacer comentarios sobre lo que está ocurriendo en Colombia. Creo que es importantísimo entender la crisis colombiana porque se está enmarcando dentro de lo que es la lucha externa, la lucha en el hemisferio. Se está hablando de la doctrina Trump, se está hablando de la lucha contra el crimen organizado, pero los comportamientos que estamos observando de los principales actores políticos en Colombia, sin duda alguna, nos traen muchas preguntas. Vamos a darle la bienvenida ahora sí a nuestro invitado, David Toledo, y pronto se va a unir con nosotros el concejal Andrés Guri Rodríguez para responder cómo está él. Él ha dicho, por ejemplo, que está siendo perseguido y amenazado por el ELN. Él es concejal en Medellín y tiene muchas cosas que contarnos. Así que bienvenido, David Toledo, abogado, y bienvenido el concejal Andrés Rodríguez. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y el tema hoy en Colombia está un poco delicado, tanto por esta crisis política que vive el país y por el desgobierno del señor Gustavo Petro, que nos tiene al borde de una crisis diplomática e institucional en el país. Don Andrés, bienvenido. ¿Cómo están todos? Un saludo muy especial a su audiencia. Aquí presente para mostrar las verdades. Como dice usted, esto que nos pasa localmente trasciende las fronteras de nuestro país. Inclusive de lo regional se va a lo nacional y a lo internacional, y es lo que queremos, de lo que queremos hablar el día de hoy. Así es, y empecemos por Gustavo Petro. ¿Cuáles son los aspectos que usted considera que están planteados en estos momentos? Hemos visto movimientos por parte del gobierno de los Estados Unidos, hemos visto cómo hubo una reacción que muchos consideran bastante alterada por parte del presidente de Colombia y en contra no solamente ya del presidente de los Estados Unidos, sino internamente está señalando al expresidente Pastrana y a muchos otros de quererlo tumbar, de quererlo eliminar. ¿Qué es lo que usted considera que está pasando? A ver, yo qué te digo, Maybor. Lo que está pasando en Colombia es la consecuencia definitiva de un desgobierno en donde se le entregó prácticamente el poder a todos los bandidos. Hay una paz disque total que fracasó, tanto desde lo regional como desde lo nacional. Existe un completo desconocimiento de las instituciones y sobre todo un desconocimiento de quienes hoy gobiernan regionalmente y municipal o distritalmente, que están en contra del gobierno por parte del mismo Gustavo Petro. Y hay una crisis completa en donde ya se sabe que Gustavo Petro es un presidente que gobierna a favor de las estructuras criminales, básicamente de quienes viven del negocio del narcotráfico. Y esto trae unas consecuencias que se resumen básicamente en que ya hoy Petro, su ministro del Interior Benedetti y su familia y sus conocidos han sido llevados hacia la lista Clinton, que acá en Colombia la gente que meten en la lista Clinton se le conoce como si hubiera quedado muerto en vida, porque prácticamente no puede hacer nada. Y él pretende hoy achacarle eso a todo el mundo, menos a sus irresponsables políticas socialistas neocomunistas, que lo único que pretenden es destruir la institucionalidad del país para perpetuarse en el poder. Eso básicamente, en resumen, es lo que pasa hoy en Colombia. Interesante el planteamiento. Adelante, José.
Sí, muchísimas gracias. Un gusto y un saludo al concejal Andrés Guri Rodríguez y David Toledo. A mí especialmente me complace muchísimo saludar a Medellín, que a pesar de toda esta situación que está viviendo, es una ciudad hermosa, una de las más hermosas de Colombia, y lamento que hoy Colombia esté pasando por esta situación. Efectivamente, como usted ha dicho, concejal, hoy Colombia vive una situación bien delicada. Lo hemos dicho desde el venezolano Colombia y a través también de Sin Filtros, que Colombia hoy está pasando por una situación de riesgo a la democracia, y usted muy bien lo ha descrito. Pero en ese escenario de riesgo a la democracia, concejal Andrés, estamos viendo que los partidos de oposición, que ya más adelante sin duda vamos a estar conversando sobre eso, ya detalles sobre la crisis del Centro Democrático, pero llama la atención que el presidente Petro, que ya estamos a un año de terminar, esperemos que así sea y Dios quiera que el señor Petro entregue la Casa de Nariño, entregue el poder. Estamos a un año de esas elecciones. Estamos viendo que efectivamente está avanzando con el apoyo de la dictadura venezolana, de la dictadura cubana en muchas de sus posturas, y la sociedad colombiana hoy está viviendo una situación verdaderamente de mucha confusión. Entonces, en ese sentido, concejal, me gustaría conocer su posición sobre qué acciones están llevando a cabo los actores políticos no petristas para poder hacerle frente a una situación política que hoy es bien delicada y pone en riesgo desde ya la democracia en ese querido país colombiano, concejal. José, ¿qué te respondo yo? Nosotros, pues por una parte, como partidos y como líderes políticos, hemos tratado de desarrollar una serie de actividades durante mucho tiempo. Hemos hecho más de 15 marchas desde que Petro se posesionó en contra del gobierno nefasto, de que nosotros no lo reconocemos, porque al final del ejercicio yo soy uno de los que insisto que ese es un gobierno ilegítimo. Todos sabemos en Colombia que él dañó la Constitución, violó el artículo 109 de la Constitución, desconociéndolo al violar los topes que le autorizaba la ley para llevar a cabo su campaña. Lamentablemente la justicia en este país y las instituciones que velan por la democracia son demasiado lentas, no actúan en la celeridad que quisiéramos, aparte de todas las denuncias que le han puesto a Gustavo Petro diciendo que es un presidente ilegítimo. Ahora estamos a un año, hemos hecho más de 15 marchas y hacemos cualquier cantidad de actividades en contra del gobierno neocomunista de Petro. Toledo les puede contar a ustedes cómo han sido las actividades de las marchas. Nos ponemos de acuerdo en todo el país. La última movilización solo en Medellín nosotros calculamos un público de más de 500,000 personas. David, no sé si les puedes contar de pronto cómo hacíamos la organización. Ahora, concejal, permítame un minuto, perdón, muy clave, pero ¿usted cree que con estas marchas, gracias David, un segundo, con estas marchas y estas acciones que se han desarrollado allí, por ejemplo, que usted nos describe, la sociedad colombiana hoy está realmente consciente y dimensionando frente al riesgo que tiene la democracia del país? ¿Considera usted, concejal? José, nosotros la primera vez que hicimos una manifestación éramos, como decimos aquí, 10 gatos. Okay. No éramos sino 10 gatos. En la última manifestación éramos 500,000 personas. Yo creo que esto ha servido para concientizar a la ciudadanía de que es a través del poder popular que ellos tanto defienden que se puede defender la democracia y las libertades de un país. Y este tipo de manifestaciones pacíficas es lo que mantiene, digamos, vivo ese sentimiento de inconformidad con un gobierno neocomunista. Entonces, créame, ha funcionado. La gente a veces malinterpreta eso y creerá que entonces porque hicimos una marcha vamos a tumbar al gobierno. Eso no funciona así. Nosotros somos una postura democrática, sí, que somos respetuosos de la institucionalidad. Por ende lo hacemos es para que ese fervor de patriotismo y de libertad no se pierda en la ciudadanía. Y por eso es que hacemos ese tipo de marchas. Interesante el planteamiento. Siento que en Colombia está pasando lo que en muchos otros países donde se trata de implantar el modelo del llamado socialismo del siglo XXI, ha ocurrido. ¿Qué es lo que ellos plantean? Primeramente, dividen a la oposición, la faccionan. Dos, actúan esas fuerzas oscuras y generan también grupos de choque que por lo general están constituidos por
jóvenes que de alguna manera están adoctrinados, campesinos, indígenas, etcétera, y estamos observando ese panorama que ya nosotros en Venezuela vivimos, pero que también pueden decirnos los chilenos que vivieron o los bolivianos que han vivido y que ahora están en un proceso, si se quiere, de cambio que todavía no tiene la garantía. Por eso es importante entender qué es lo que está ocurriendo dentro del marco de opciones que se le entregan a los colombianos. Usted ha hecho una serie de denuncias, igual que David Toledo, y quisiera que entráramos en esa discusión, puesto que la división de la oposición es una de las herramientas y de los requisitos que requiere el socialismo para quedarse en el poder o para ganar el poder. Así es que adelante, don David, explíquenos. No, yo creo que Andrés puede. Creo que tiene problemas en micrófono, pero adelante, don Andrés, y mientras recuperamos a David Toledo. Está mudo usted. Adelante. No sé. Adelante, don David. A ver si te da. A ver si le escuchamos. Un segundo, ahí estamos esperando la conexión con el abogado David Toledo desde Medellín. Y si... Hable usted. No, lo que les contaba era que yo primeramente me gustaría que Andrés haga un resumen general de lo que se está viviendo hoy en la oposición colombiana, y posteriormente a eso yo les doy el detalle exacto de por qué hacemos unas denuncias tan serias en contra de estos personajes oscuros que vinieron a dañar la oposición en Colombia. Adelante. Si ustedes están de acuerdo, empezamos y vamos ya a materia de lo que estamos, de lo que nos compete el día de hoy. Okay. Porque me toca hacer un contexto previo sobre la situación en realidad. Esta batalla nosotros la venimos dando hace más o menos unos 6 años. 4 años antes de yo posesionarme como concejal de Medellín, inclusive antes de yo ser cualquier tipo de político, yo nunca fui político. Yo era un empresario, un ciudadano más de Medellín, activista político, apoyaba todas las causas de la derecha, siempre he sido de derecha, siempre he sido partidario del Centro Democrático. A razón de que aquí tuvimos un loco, un psicópata socialista como alcalde de la ciudad de Medellín, que se llama Daniel Quintero Calle, nosotros tomamos la decisión de participar activamente en el activismo, y en el año 2020, a finales de 2020, tomamos la decisión de unir varias iniciativas a través de un consenso ciudadano para activar un mecanismo de representación ciudadano, de participación ciudadana, que llama la revocatoria del mandato. Nos juntamos varias personas, varios grupos, y hicimos una iniciativa de recolección de firmas para sacar a Daniel Quintero Calle, que era el alcalde de ese momento. Esto por consecuencia nos trajo cualquier cantidad de problemas. Yo no soy vergonzante, yo cuento la verdad, eso me costó la empresa y muchísimas cosas más, pero yo sentí que era obligación desde los ciudadanos participar de un proceso completamente democrático para la salvación del país, de Medellín, a razón de que sabíamos que había una amenaza latente que se llamaba en ese momento Gustavo Petro, y que nos dimos cuenta que todo lo que era la financiación y todo lo que era, digamos, la maquinaria para llevar a Gustavo Petro al poder se iba a terminar financiando con los recursos de la ciudad de Medellín. Medellín hoy cuenta con una ventaja, y es que tiene muchos recursos para, digamos, gestionar todos sus temas sociales, de infraestructura y demás. En todo caso, tomamos la decisión de meternos en esa situación, y eso nos permitió conocer cualquier cantidad de irregularidades. Hicimos N.000 denuncias, hicimos N.000 actividades para promover esa revocatoria del mandato. Entre esas cosas recogimos 300.000 firmas para sacar a Daniel Quintero del poder. Pero en esa época
se configuró lo que nosotros aún llamamos una banda criminal, que en Colombia se conocen como las BACRIM, que era una BACRIM institucional en cabeza de Daniel Quintero y una serie de personajes que habían venido al país, no solamente digo de Medellín y de Colombia, sino de afuera del país, para robarse los recursos de la ciudad de Medellín. Y no siendo suficiente, también se abrió la puerta para que se empezaran a robar los recursos de varias instituciones y empresas que estaban en Colombia. Ese es como el contexto del por qué nosotros estamos acá y el por qué hemos desarrollado esta actividad. Con David Toledo, quien me acompañó en esa actividad durante todo este tiempo, hacíamos cualquier cantidad de denuncias, o sea, eso encontrábamos cualquier cantidad de irregularidades en todas las instituciones de la ciudad de Medellín. Y eso empezó a abrir puertas y, digamos, empezó a abrir una cantidad de irregularidades que cuando nos vimos frente a eso de frente, nos dimos cuenta que era un monstruo gigante que incluía personajes venezolanos que venían del chavismo y que estuvieron directamente involucrados con el exalcalde Quintero Calle. Eso es como para darles un contexto del por qué nosotros tenemos toda esta información. Mientras estuvimos en la revocatoria del mandato de Daniel Quintero Calle, sufrimos cualquier cantidad de ataques, desde lo personal, desde lo familiar y desde lo, digamos, empresarial, que nos parecía demasiado extraño ese tipo de estrategias que se habían llevado a cabo. Quiero aclarar, pues, que todo esto está fundamentado bajo denuncias y demás, ¿sí? De hecho, para que la gente en general en toda Latinoamérica lo sepa, hoy Daniel Quintero Calle tiene más de 650 denuncias por irregularidades del anterior mandato, que fue de 4 años. El mismo alcalde actual, que es Federico Gutiérrez, se ha encargado también de denunciar muchas de las irregularidades. Nosotros hemos denunciado cualquier cantidad de irregularidades y también otra cantidad muy respetable de ciudadanos de la ciudad que también se han encargado de denunciar eso. Ahora, eso se transformó también en una lucha nacional porque nos vimos obligados a ver, digamos, a ejercer una oposición férrea y dura en contra del desgobierno de Gustavo Petro. Y es por eso que tenemos toda esta información que hoy les vamos a compartir. Y esas denuncias se quedaron en denuncias, se hizo investigación, se lograron evidencias. Lo que pasa es que la justicia en este país es un poquito lenta, ¿sí? Pero digamos que todas las denuncias tienen hoy más de 53 personas imputadas que eran del gobierno de Daniel Quintero Calle, incluyendo a Daniel Quintero Calle. Imputadas es que están al borde de un juicio para ser llevados a la cárcel por corrupción, peculado, prevaricatos, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier cantidad de delitos que ustedes se quieran imaginar. Lo extraño acá es que esto ya debería haber configurado lo que se conoce en Colombia como un concierto para delinquir, que termina configurando una banda criminal, que eso es lo que falta, digamos, que se configure, que aún no sabemos por qué no se ha configurado, pero eso es más o menos el contexto de la situación. Sí, me parece importante lo siguiente, concretamente, concejal, en relación con las vinculaciones con la dictadura y el narcorrégimen de Maduro, ¿qué encontró durante esa investigación, concretamente? Usted me puede compartir pantalla, es tan amable. Yo puedo compartirles pantalla, perdón. Sí, por supuesto. Si me permitieran, sí. Para yo poder. Por favor. Para yo poder mostrarles. Les voy a mostrar una serie de artículos periodísticos. Mucha de esta información nosotros la compartimos a través de varios medios de comunicación, principalmente IFM Noticias, y el colombiano también ha hecho lo propio y ha sacado varias investigaciones que nosotros le pagamos la información. Lo que pasa es que voy a mostrar las noticias del colombiano porque las imágenes aparecen muy claras. Y me toca devolverme a la revocatoria de Daniel Quintero Calle. Resulta que Medellín tiene su alcaldía y tiene un consejo distrital.
En este caso, yo soy concejal del distrito de Medellín, pero para este periodo. El anterior periodo tenía unos personajes muy oscuros que le tapaban o le hacían el juego a Daniel Quintero Calle. Y me toca referirme precisamente a un tipo que se llama Albert Corredor, que era un concejal, lamentablemente, del mismo partido al que yo pertenezco hoy, que es el Centro Democrático, pero que le hacía todo el juego a Daniel Quintero Calle. Este tipo, de Albert Corredor, le presentó a unos venezolanos a Daniel Quintero Calle. Entre esos, voy a mostrarlo acá. Voy a compartir pantalla. Dele compartir a pantalla. Sí. Sí, señor. Compartir pantalla. Ok, ahí está compartiendo pantalla. No, todavía no ha compartido. Dile no compartido. Si quieres, siga compartiendo información mientras esperamos las imágenes, concejal. Sí, aquí estamos. Aquí se las estoy compartiendo. ¿Sí? Ahora sí. El colombiano saca un artículo que llama Los venezolanos en la Junta de Daniel Quintero y habla de un señor Rafael Carrero que es muy famoso en el ámbito venezolano, por así decirlo. Usted sabe, este señor Albert Corredor, que es el que ustedes ven acá, ¿sí? Le presenta a Daniel Quintero. Ustedes están viendo mi mouse, que yo lo estoy señalando. Sí, sí, correcto. Le presenta a Daniel Quintero Calle, que es este que veo acá, al señor Rafael Carrero Valentínez. Este señor es hijo de un señor llamado Tobías Carrero, quien era el dueño de una empresa que se llama la Multinacional de Seguros de Venezuela, que, digamos, consiguió toda su riqueza cuando Chávez se sube al poder, y es esta empresa la que hace todo el fronting de los seguros de todo Venezuela, ¿sí? Este señor que ustedes ven acá se llama Esteban Restrepo, era la mano derecha del señor Daniel Quintero y el concejal Albert Corredor, para aclarar. Es este señor el que le entrega toda la información, toda la amistad a Daniel Quintero Calle con los venezolanos. ¿Por qué? Nosotros sospechábamos en el pasado, voy a ver si puedo pasar la página y si la ven. Ahí la están viendo, la nueva imagen. No. ¿La ven? Estamos viendo la misma. Ok, denme un segundo, yo paso de... Bueno, mientras estamos pasando eso, los invitamos a colaborar, a opinar, a toda la gente que a esta hora está súper activa en el super chat de YouTube y en todas nuestras plataformas. Bienvenidos nuestros maravillosos moderadores que están allí. Saludos, Saúl, Balbuena y todos los que nos acompañan en esta emisión del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, háganlo a través de YouTube, a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, todos aquellos que están conectados a través de X. Así tenemos esta otra página que nos está enseñando el concejal. Bueno, entonces resulta que esta familia Carrero Valentínez, al parecer, a través de esta empresa de seguros, ellos pudieron hacer, digamos, un reaseguro del proyecto de Hidroituango. No sé si ustedes están enterados, era la hidroeléctrica más grande de este país que está construyendo. Sufre un siniestro a través de un accidente que hubo en la construcción y parece ser que estas personas, los Carrero Valentier, eran los dueños de la empresa que hacía el reaseguro. Esa información aún la estamos investigando, pero eso creó que la señora Albert Corredor, que ustedes lo ven acá, le presentara a Rafael Carrero y lo trajera a Colombia para apoyar a Daniel Quintero durante su candidatura a la alcaldía. Esto generó que se creara una especie de junta directiva en la ciudad de Medellín de venezolanos de la mano de Albert Corredor. Entre esos personajes como Eduardo Lalo Rodríguez, que se convirtió en el gran empresario de la Secretaría de Infraestructura de la ciudad de Medellín, siendo vecino del mismo conjunto residencial de Albert Corredor, y se creó, por así decirlo, este contubernio en la ciudad de Medellín de los personajes que usted ve aquí: Juan Andrés Bior, Andrés Piñero,
Alejandro Mira Loaiza y Camilo Luna Palacio, un contubernio que se creó para básicamente robarse las instituciones de la ciudad de Medellín, incluido los seguros de Hidroituango, incluido lo que se conoce como la Secretaría de Infraestructura de la ciudad de Medellín y la Secretaría de Educación. Eso básicamente esa es la parte inicial. Ahora, estos venezolanos, ¿sí? Resultaron ser personajes que eran muy cercanos en un principio al tema chavista, pero Chávez, cuando fallece y Maduro obtiene el poder, todos estos, los que ustedes llaman boliburgueses, salen huyendo hacia otros países, Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá, Colombia, y etcétera, etcétera, etcétera. Y se llevan todas esas fortunas y, digamos, las empiezan a invertir en países como, pues, por todo Centroamérica, el mismo Colombia, el mismo Perú, el mismo Ecuador, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué hago digamos, esta introducción? Porque cuando nosotros en la revocatoria nos enteramos que nos estaban haciendo una estrategia muy oscura, nos pusimos a averiguar cómo era que estaban haciendo, y la primera información que recibimos fue la presunta relación de un señor venezolano que asesoraba a Albert Corredor, quien se los mostré, para que atacara a los miembros de la revocatoria. Posterior a eso, el señor Albert Corredor tiene una intención de ser alcalde de Medellín para este periodo, y todo lo que nos cuentan a nosotros era que es que había un señor venezolano experto en estrategia política que lo estaba asesorando y que él sabía cómo era que se hacían las campañas políticas. De hecho, hay una similitud de una campaña política de ese asesor con la campaña del señor Albert Corredor en la ciudad de Medellín. Y digo ese presunto asesor es porque esta información nos la dan a nosotros. Entonces, hago toda esta introducción y es porque en Medellín, y resulta que a nivel nacional ya se creó un contubernio con el señor Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, para robarse una cosa muy grande que tiene Medellín, que llaman las empresas públicas de Medellín, que es el segundo conglomerado más grande de Colombia, y cuyos dueños somos los ciudadanos de Medellín, que ese al final del ejercicio era nuestra intención de defender a Medellín de toda la BACRIM, de lo que conocimos nosotros, la BACRIM de Daniel Quintero Calle. Entonces, no sé si dejo hasta ahí, Toledo, para que usted empiece a entrar en materia del por qué nosotros mencionamos al presunto estratega que venía del chavismo, que ese estratega era político en Venezuela, que llegó a Colombia, dizque como estratega político, asesorar personas, y que terminó involucrado hoy al interior de mi partido, asesorando a uno de los precandidatos presidenciales, y que tengo que decir que se llama Lester Toledo, que eso es lo que nos trae hoy a esta conversación. Y el por qué lo estoy mencionando yo, porque nosotros lo padecimos, nosotros lo sufrimos, y me duele mucho ver ese señor a sus anchas opinando dentro de mi partido, inclusive diciéndonos y enseñándonos a nosotros cómo hay que salvar a este país cuando ni siquiera ha tenido las suficientes pelotas para ir a salvar a su país. Y sé y entiendo cuál es su modus operandi, no solo aquí, sino en muchas partes del planeta. Sí, la siguiente intervención importante, muchas gracias, concejal. Según esta investigación, entonces, que usted nos está reportando en esta transmisión de Sin Filtros, veo que entonces estas vinculaciones de Daniel Quintero con estos actores venezolanos o estos empresarios venezolanos tenían dos propósitos. Había corrupción, sin duda, es decir, como acciones concretamente de corrupción, y además influencia política
justamente allí en Medellín y que trasciende a toda Colombia para poder diferenciar, porque estoy viendo que efectivamente allí hay algunos hechos de corrupción que usted acaba de describir que es realmente serio. Recuerdo lo que ocurrió justamente con EPM cuando ocurrió justamente lo que pasó allí en Medellín. Y bueno, y también estamos viendo entonces que esta alianza, además de esa vinculación de corrupción, tiene influencia política ya demostrable en Medellín, David. No sé si puede tener el micrófono para poder escucharlo, porque tiene problemas de sonido. Es que este tema trascendió Medellín, y ahí es donde yo quiero entrar, porque está sin sonido. Pero ahí no me estás escuchando. Ahora sí, adelante. Perfecto. Como les venía diciendo, es que este tema trascendió Medellín. Nosotros empezamos la investigación en la ciudad de Medellín, pero este tema trascendió Medellín y se volvió un tema nacional, porque lo que yo les vengo a detallar acá no es un tema exclusivo de la ciudad de Medellín, sino que es un tema que viene desde hace muchos años, y es un grupo de empresarios venezolanos acompañado de un operador político que se llama Lester Toledo, que lo que están haciendo es cooptar instituciones de diferentes países. Ya lo hicieron en El Salvador, y ahorita también quiero tocar un poquito de tema, y ahora lo están haciendo en Medellín. Y el señor Lester Toledo, con sus amigos, que incluyen al señor Juan Guaidó y a los señores Rafael Carrero Valentiné y el señor Eduardo Larlo Rodríguez, empezó con el tema monómeros. Cuando ustedes se van a estudiar el tema monómeros, esto nace después de un acercamiento de Lester Toledo, Juan Guaidó y de una persona en puntual, la señora Sara Hanna Jorges, muy cercana al señor Lester Toledo y que es su mano derecha en Salvador con el gobierno actual colombiano. Entonces, lo que termina pasando es que a través de sus acercamientos, el gobierno colombiano, como medida para aplicarle más sanciones al régimen de Maduro, le entrega el control de monómeros al señor Guaidó a través de unos asesores que el propio gobierno interino nombra para que recuperaran los activos de Venezuela en el exterior, entre ellos el señor Lester Toledo. ¿Qué pasa en monómeros? En monómeros empiezan a nombrar varios personajes puntuales en puntos estratégicos de la empresa, como es el señor Andrés Piñeros y es como el señor Juan Andrés Bjork Pereda. Estos dos personajes eran los enviados de Rafael Carrero dentro de monómeros, y lo que hicieron en monómeros, como ya lo han denunciado otros periodistas venezolanos exiliados, como ya lo han mencionado varios miembros de la oposición venezolana, entre el señor Lester Toledo y estos personajes que les comento, se robaron monómeros. Hoy en día, lo que es monómeros está totalmente quebrado, y hay una empresa que se llama Nitrofer, con también muchos acercamientos, tanto con el señor Lester Toledo como con los empresarios que les cuento, está tratando de comprar monómeros por una fracción del precio. Esa fue su estrategia desde el principio. Pero ¿qué terminó pasando? Eso no se quedó ahí, porque monómeros, si bien era su puerta de entrada para Colombia, ahí fue donde ellos llegaron a la ciudad de Medellín a través de lo que le contaba Andrés ahorita, a través de un concejal de Medellín, el señor Albert Corredor. Albert Corredor y Rafael Carrero se conocen en la Universidad de Miami haciendo un MBA. Hay una foto que casualmente yo me encontré haciendo esta investigación, donde están comiendo en un restaurante en Miami. El señor Rafael Carrero Valentiner, como les contaba el concejal, es hijo del señor Tobias Carrero Nacar, cercanísimo a Hugo Chávez, tan cercano que la hija de Hugo Chávez se casó en la hacienda de ellos y celebraron el triunfo del 98 en la finca de los Carrero también. Son dueños de los Miami Marlins en este momento, de Circuito Radio Venezuela en su momento, de la aseguradora que ya les contó el concejal, y de múltiples empresas en Panamá y en paraísos fiscales que utilizan para la corrupción. ¿Qué termina pasando? Y esto ya está en la fiscalía. Estos personajes, todos interconectados, empiezan a constituir empresas en Colombia, en todos los sectores, y empiezan a monopolizar la contratación de la ciudad de Medellín. Y la contratación de la ciudad de Medellín son más de 6 billones al año. Entonces no estamos hablando de una fracción pequeña
de una fracción pequeña, estamos hablando de un gran botín para este grupo de venezolanos. Pero eso no se queda ahí, porque también entran otros venezolanos a jugar, también cercanos al señor Lester Toledo, como el señor Oswaldo Cisneros, el dueño de Canacol, que fue presentado tanto por Lalo Rodríguez como por el señor Rafael Carrero Valentiner al señor Daniel Quintero. Y hoy en día, ese contrato que le dieron a Canacol, donde está siendo investigado por las autoridades colombianas porque se pagaron más de $2 millones en comisiones. Y hay una prueba fehaciente que la reveló un medio de comunicación independiente en Colombia. El señor Gustavo Rugeles, a través de su medio Expediente, mostró cómo a través de una empresa de los Carrero Valentiner, que se llama New Haven International, localizada en Panamá, le pagaron más de $2 millones a los diferentes actores políticos que estuvieron ahí. Entre esos también estuvo ayudando el señor Eduardo Patín, socio del señor Serafino Diácono en Pacific Rubiales. Y acá entramos a una cosa puntual, que es lo que a mí más me da indicios, que el señor Lester Toledo vino a Colombia a cooptar instituciones, a influir en la política colombiana para simplemente enriquecerse él mismo, fraccionar la oposición y poder seguir robando. Y a es ver, el caso. Don Daniel, disculpe que lo interrumpe. Ustedes tienen evidencia de lo que están señalando, es decir, porque son delitos graves y necesariamente ustedes deberían tener evidencia, por eso pregunto. Totalmente. Lo que les estoy contando del señor Rafael Carrero Valentiner fue denunciado por un testigo que estaba en el negocio, que se acogió a un principio de oportunidad con la Fiscalía colombiana y que hoy también le tienen abierta una investigación a todos sus actores por este tema. Entonces esto está totalmente soportado. Y el tema de monómeros, que es un tema también sumamente delicado, no solo lo digo yo, lo dicen periodistas serios de Venezuela como la señora Patricia Poleo y otros diputados de oposición que han dicho claramente, han mostrado con pruebas cómo a monómeros lo robaron y cómo lo robaron a través de una empresa que se llama Nitrofer. Sí, me parece importante, perdón, abogado, la precisión, porque muy bien, como dice mi colega Maybor, importante, pues son graves y delicadas las denuncias que usted está formulando aquí en este en vivo con nosotros. Ya las autoridades colombianas tienen estas evidencias. ¿Ustedes de manera oficial ya formularon estas denuncias en fiscalía, por ejemplo? Sí, señor. El tema de esta Junta de Venezolanos está denunciado en la fiscalía, pero como les decía el señor concejal ahora, la justicia colombiana muy politizada, la fiscalía muy lenta, lo que ha sido impedido que se vean verdaderos resultados en estas investigaciones, pero es muy claro que está todo sumamente soportado. Hay conversaciones entre estos grupos de venezolanos, entre ellos que fueron aportadas a la fiscalía, donde muestran cómo celebran el nombramiento de piezas claves en empresas del conglomerado de EPM como es Afinia, y está sumamente documentado y sumamente respaldado tanto por fuentes humanas como por fuentes de open source. ¿Y qué tipo de evidencias, abogado, concretamente ustedes consignaron en fiscalía o está en manos de la fiscalía? ¿Hay fotografías, transferencias? ¿Qué tipo de documentos? Vea, hay conversaciones entre los implicados, hay documentos oficiales de nombramientos, hay contratos que están sospechosos, hay declaraciones también de contratistas que habían sido presionados por ellos. Es un tema que está sumamente estructurado, sumamente soportado en documentos jurídicos y en pruebas humanas irrefutables, porque lo dicen ellos mismos entre ellos, porque eso sí tienen ese grupo de venezolanos. Cuando cae uno, se los lleva a todos. Hay que hacer una aclaratoria aquí también y le agradecemos a toda la gente que está opinando y los invitamos a opinar con respeto porque esta es una plataforma donde se debate. Invitamos al señor Lester Toledo a estar con nosotros, le enviamos todos los enlaces. Él se comunicó cuando se dio cuenta que íbamos a hacer este programa y nos dejó una serie de mensajes que vamos a compartir con ustedes. Él dice, no tengo nada que ver con Carrero Valentier y en mi vida he trabajado en Colombia con nadie distinto a Miguel Uribe. El señor Guri lo tengo demandado penalmente en Colombia por difamación. Quien me vaya a vincular con cualquier cosa debe primeramente mostrar pruebas
todo se debe a que el señor Uribe está ganando todas las encuestas. Esto con el ánimo de cumplir con lo establecido en las leyes de los Estados Unidos. En materia de libertad de expresión, le dimos la oportunidad al señor Lester Toledo para que estuviera con nosotros, pero nos dio esta información que compartimos ahora con ustedes. Si él nos está oyendo en estos momentos, está invitado porque usted tiene el enlace para que entre a esta discusión. Es importante también destacar que le pedimos si nos pueden mostrar alguna de las evidencias que están plasmadas, no sé si porque están en manos de la fiscalía. Yo quiero mostrarles una cosa, quiero mostrarles este video del señor Lester Toledo cuando se gana unos premios como mejor gerente de campaña en el año 2020 de una cosa que se llama es que los Napolitans en Estados Unidos en el año 2020. Aquí veamos el video, me permite yo lo pongo acá. Pero el video contribuye a la presentación de evidencia, fue presentado en el fajo de evidencia. Lo que le quiero mostrar es la relación del Lester Toledo con Daniel Quintero y su banda criminal. En el 2020, ¿sí? Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir la siguiente pantalla para que ustedes vean. Aquí en Colombia nadie sabía que eran los tal premios Napolitan Awards o no sé qué, cómo se llaman, hasta que aparece esta nominación a la mano derecha de Daniel Quintero Calle, que se llama Esteban Restrepo, casualmente en los Napolitan Awards. Ya nos vemos en Washington. Y el premio es el señor Lester Toledo quien... Sí, lo que quisiera que nos aclararan es que tiene que ver el premio en Washington con el paquete de corrupción que la fiscalía. Exactamente, no, en la fiscalía lo que hay es el tema de afinia. Yo lo que quiero mostrarle a ustedes es la relación de Lester Toledo con la Bacrin de Daniel Quintero Calle. Y eso es lo primero que nos empieza a mostrar indicios cuando nos advierten sobre un venezolano que estaba asesorando a todo el grupo de Daniel Quintero, porque cuando íbamos en la revocatoria, nosotros íbamos hacia una campaña que por votación iba a sacar a Daniel Quintero Calle del poder, y quien estaba asesorando presuntamente esa campaña era el señor Lester Toledo. Ahora, quiero aclararte varios temas de los que dices ahí, y me gustaría que Toledo también lo mencionara, porque la relación es tan directa del señor Lester Toledo con la junta directiva de venezolanos. Me gustaría que aclararas esa situación, porque aquí hay un hecho que es irrefutable. Adelante, Toledo, y yo le muestro lo del tema de la supuesta denuncia que me tiene puesto el señor Lester Toledo. Yo le muestro que él no me tiene a mí denunciado, que él a mí, pues sí, si me denuncia no importa, lo enfrentaremos bajo las instancias que sean. David, adelante, yo le cedo la palabra a David para que él les cuente por qué es la relación de la Junta venezolana con Lester Toledo. Quedó nuevamente mudo el abogado. Vamos a ver si logramos recuperar el sonido. El grupo de Lester Toledo no puede negar su cercanía con la Junta de Venezolanos, sino que le pregunten qué avión privado fue el que recogió a Juan Guaidó en Cúcuta cuando se fue en exiliado a España. ¿Cuál fue el avión que lo recogió? Y yo lo respondo acá, lo recogió el avión del señor Lalo Rodríguez, que también hace parte de este grupo de empresarios venezolanos, y se lo llevó al exilio. Entonces, aquí puede decir hasta misa el señor Lester Toledo, y lo reto a que si quiere también me denuncie a mí, que a eso no le tenemos miedo. Pero lo que sí tenemos muy claro en esto es que la relación entre estas personas es demasiado estrecha, o porque la señora Sara Jorges es pillada en muchos videos tratando muy íntimamente a un expresidente colombiano que fue el que le entregó monómeros
a Juan Guaidó para que lo controlara entre Lester Toledo, porque acordemos quién es Ana Jorges, es la mano derecha de Lester Toledo, que en este momento está siendo investigada por recibir sobornos de un empresario muy cuestionado venezolano que está siendo investigado por lavado de activos en Estados Unidos y que está exiliado, creo, si no estoy mal, en España. Entonces, lo que termina pasando es, él no puede tapar el sol con una mano. Es que todos los caminos apuntan al señor Lester Toledo. Él fue el que hizo el puente con el gobierno colombiano en su momento para que le entregaran monómeros a Juan Guaidó. Es señalado por múltiples personas, no solo por nosotros, por múltiples personas de un actuar corrupto y un actuar desleal en monómeros. Y adicionalmente a eso están las pruebas y todos sabemos acá en Medellín que él fue el que asesoró la campaña del señor Albert Corredor. Entonces, si él quiere decir que no lo asesoró, que no conoce absolutamente a nadie, que no conoce a los Carro Valentiner, que no conoce al señor Lalo Rodríguez, bien pueda, señor Lester, que ya bastante ruido trae detrás, muestre usted las pruebas de que usted no conoce a esta gente, o por qué todo el mundo dice que usted, junto a estas personas, le han hecho un daño irrefutable a monómeros. Que nos diga el por qué. Y a la ciudad de Medellín también. Ok, pero retomando entonces el tema, porque escuchando las denuncias que ya están de acuerdo a lo que ustedes están planteando en la fiscalía y todo este recorrido por personajes que muchos conocemos, otros no conocemos, creo que José conoce más que yo porque ha estado trabajando en Colombia. ¿Cómo ustedes están planteando esto? Porque aquí lo importante es entender si hay una división en la oposición colombiana que conlleve a una fractura que vaya a llevar a que Gustavo Petro, a través de su candidato o como pueda darse, se mantenga en el poder. Es decir, que la fracción en la oposición contribuya a lograr que la izquierda no salga del poder o que el petrismo no salga del poder. Porque creo que ahí es donde debemos enfocarnos. En estos momentos sí hay una crisis de la oposición. No sé si tú estás de acuerdo, José. Para que, sí, y yo quería, sí, muy bien, quería completar, Maybor, lo que acabas de plantear, justamente todo esto y estas denuncias que nos han justamente descrito hasta el momento y cómo se vincula con la crisis del Centro Democrático, para que nuestra audiencia tenga un poco de contexto de lo que nos acaba, de las denuncias que usted acaba de hacer y la vinculación que tienen con la crisis hoy en el principal partido de oposición, que es el Centro Democrático de Colombia. ¿Cómo vinculamos esto? José Maybor, mira, yo me acuerdo que hace un año exactamente, cuando estábamos en el primer foro de precandidatos del Partido Centro Democrático en la ciudad de Barranquilla, ustedes saben, yo hago parte del equipo de María Fernanda Cabal con David Toledo. Nosotros, pues yo estaba en ese foro y veo pasar al señor Lester Toledo caminando como si nada. Y créanme que para mí fue tanta la impresión que era como si yo hubiera visto un fantasma. Yo lo miré y yo dije, ¿qué hace este tipo acá? Le pregunté a algunos de los muchachos del equipo y me dijeron que era el estratega de campaña de Miguel Uribe Turbay, en paz descanse. Yo me quedé impresionado y yo dije, esto está muy raro, esto no tiene ningún sentido, pero igualmente yo dejé la cosa así. Cada que había un foro de precandidatos, siempre lo veía al lado de Miguel Uribe Turbay, ¿sí? Empezaron a haber rumores de que habían unos dineros de unos venezolanos que estaban circulando y que estaban yendo hacia esa campaña. Yo dije, no tengo ninguna duda, pero me voy a quedar callado porque igualmente uno no puede volverse un material de división. Y aquí, como cuando uno dice una verdad, le brinca media ciudad o medio país diciéndoles que estás dividiendo la oposición y le empiezan a lavar la cara a ti personajes como este señor Lester Toledo. Después de que empiezan a ver todas esas estrategias oscuras, que empiezan a salir unas encuestas compradas, porque eran más que compradas, favoreciendo al señor Miguel Uribe Turbay y demás, yo me pongo a investigar
y me doy cuenta que quienes habían financiado esas campañas era la misma fundación de la familia de Miguel Uribe Turbay, que en paz descanse. Pero yo dejé eso así. Asesinan lamentablemente a nuestro compañero Miguel Uribe Turbay, a quien le tenía un aprecio enorme, y su padre asume las banderas de su campaña. Nadie se opuso a eso, todos estuvimos de acuerdo. Pero ahora, un año después de que ya estamos a puertas de decidir quién va a ser el candidato único del Centro Democrático, del partido de Uribe, aparece este señor con unos mensajes terribles dirigidos hacia nuestro director del partido, acusándolo de un montón de cosas y cuestionando su credibilidad. Obviamente esas estrategias vienen desde este señor Toledo, a quien yo decido denunciar, Lester Toledo, no David, Lester, a quien yo decido denunciar públicamente con un video después de que la señora Tarazona, después del entierro de nuestro compañero Miguel Uribe Turbay, sale a acusar a María Fernanda Cabal de cosas que no eran ciertas, y yo sé, porque eran las mismas estrategias que usaban con nosotros la revocatoria, que ese señor Lester Toledo fue en quien le inculcó esa idea a la señora Tarazona en la cabeza para que atacara a María Fernanda Cabal. Y tristemente hoy mal asesora al señor Miguel Uribe Londoño, en donde revela documentos que son completamente confidenciales y se los entrega a los medios de comunicación, porque sabe que el señor Miguel Uribe Londoño no tiene ninguna posibilidad de ser el candidato del Centro Democrático. Y porque ya se había hecho un consenso hace un año, que si iba a haber una encuesta, la encuestadora iba a ser Atlas Intel, y obviamente salen a destruir la credibilidad de la encuestadora Atlas Intel, que es la presuntamente más precisa. Yo no la conozco, pero salen a destruir ese vínculo que había ahí, ese preacuerdo, por así decirlo, entre el Partido Centro Democrático y la encuestadora, porque obviamente ya al llevarse a cabo esta encuesta, con esta encuestadora que es precisa, pues no iba a salir favorecido el señor Miguel Uribe Londoño. Esas son las estrategias del señor Lester Toledo, y eso es lo que yo he venido denunciando, y eso es lo que yo llamo la quinta columna, porque lo que pretenden este grupo de venezolanos no es solamente acabar con lo que ya acabaron, que fue Medellín, sino que ya ahora quieren quedarse, cooptar y quedarse con todo el poder a nivel nacional, haciendo exactamente lo que hicieron en Venezuela, porque la estrategia les funcionó, fingiendo una falsa oposición y que al final del ejercicio terminan robándose los recursos de los países. En este caso ya sucedió con Venezuela, pero son tan agalludos y tan haraganes que ahora quieren esa Colombia entera. Y eso es lo que yo he tratado de decirle tanto a mis compañeros como a la oposición. Se nos metió el virus dentro del partido y hay que evitar que ese virus acabe con el Centro Democrático. Y se lo mandé a decir el día que Tarazona se metió con María Fernanda Cabal, que yo conocía las estrategias del Lester Toledo y que conmigo iba a encontrar un opositor férreo para que acabara con que no iba a permitir que acabara con el Partido Centro Democrático. Porque a mí, como no soy medias tintas, no le tengo miedo a nada, solo a una furia de Dios, no le voy a permitir que acabe con el Partido Centro Democrático. Y que lo sepa todo el mundo, que el que tiene destruido el proceso hoy por hoy se llama Lester Toledo, porque es él el que hizo toda esta estrategia oscura para acabar con un proceso que al final había sido limpio, había sido pulcro, y que ahora que se vieron perdidos, entonces tenían que destruir el proceso en sí. Eso se llama la quinta columna, en donde la oposición enquista a una persona para acabarla desde adentro a la oposición. Eso es una estrategia de guerra. Y si ustedes me permiten, para terminar mi exposición, señora Maybor y José, les muestro, después de que yo hago ese video, me permiten, comparto por última vez pantalla las evidencias de lo que ha sido el cruce de, por así decirlo, derecho de petición con el señor Lester Toledo, ¿sí? ¿Dónde podré compartir la pantalla? Espérame un segundito, yo pongo aquí. Ahí en la parte de abajo la puede compartir. Sí, que es que quiero mostrar
los derechos de petición que me he compartido con el señor. El tipo me pone a mí un derecho de petición. No, les voy a narrar aquí un poquito. El tipo me pone a mí un derecho de petición el día El derecho de petición lo puede explicar el abogado Sí, David. señor. ¿Qué se refiere? Sí. Si es tan amable, porque... Derecho de petición. Explíquele que es un derecho de petición a la... Sí, porque el señor Lester Toledo ha dicho que lo demandó penalmente y él lo ha explicado, por difamación. No, a ver, primero que todo ese mensaje totalmente muy mal, pues está muy mal redactado, porque en Colombia uno no lo pueden demandar por un delito, uno lo denuncian ante la fiscalía. La difamación no existe. Y el delito de difamación no existe en Colombia. Lo que sí hizo Lester Toledo a través de un abogado fue poner un derecho de petición al concejal pidiendo que se retractara. Pero porque nosotros tenemos las pruebas y las certezas de lo que decimos es cierto, nosotros le contestamos al señor Lester Toledo y a su abogado que nosotros no íbamos a retractarnos de las afirmaciones que había hecho el concejal, y le formulamos en esa misma respuesta una serie de preguntas que el señor Lester Toledo, si es que quiere aclarar tanto, si es que no tiene nada que esconder, nos debería contestar. Y entre ellas se las voy a leer, a ver si se anima el señor Lester Toledo a contestarlas. Son las siguientes. ¿Cuál es su relación personal y profesional con el señor Javier Tronconsi y con el señor Fernando Blasi, ambos nombrados por el gobierno interino de Juan Guaidó como comisionados presidenciales para la gestión y recuperación de activos de Venezuela en el exterior? ¿Qué rol desempeñó usted en el gobierno interino de Juan Guaidó? ¿Fue usted nombrado por este gobierno como coordinador internacional de ayuda humanitaria? En caso afirmativo, indique fecha exactas, funciones y entregables. Si ocupó ese cargo, detalle las gestiones realizadas, los recursos administrados, los beneficiados y los mecanismos de control de auditoría aplicados. Porque hay otra cosa, el señor Lester Toledo tiene unos cuestionamientos muy serios por algunos empresarios de Estados Unidos, porque tiene un rabo de paja porque no entregó una ayuda humanitaria que se la habían pagado. La otra pregunta fue, ¿recibió, autorizó o gestionó usted contratos, pagos o convenios relacionados con la gestión de ayuda humanitaria o recuperación de activos? En caso afirmativo, indique montos, destinatario y copia de los contratos. Acá seguimos. ¿Qué papel desempeñó usted respecto a la coalición Ayuda y Libertad Venezuela? ¿Y por qué el obispo Mario Moronta lo responsabiliza de desvirtuar esta iniciativa y de robarse la ayuda humanitaria que está destinada para eso? ¿Por qué Marvin Autry, embajador para América Latina de Project Cure, lo acusa de negligencia criminal en la entrega de ayuda humanitaria para Venezuela? Y seguimos ya por unos temas más cercanos. ¿Cuál es su relación con la señora Sara Hanna Jorges, empleada de la empresa Salto de Ángel Political Consulting, una empresa que tiene Lester Toledo constituida en Delaware y que es asesora del presidente Nayib Bukele y señalada en un escándalo como intermediaria en los negocios del señor Raúl Antonio Botín, en este momento prófugo de la justicia de los Estados Unidos? La segunda, ¿por qué la periodista venezolana exiliada Patricia Poleo lo señala a usted de estar detrás del desfalco de Monómeros? ¿Usted no está en alguna relación personal, política o contractual con algún directivo nombrado en dicha empresa durante el interinato de Juan Guaidó? ¿Ha prestado usted servicios de asesoría electoral a alguna campaña política en Colombia en el último año? En caso afirmado, y valor cobrado y forma de pago. O sea, debe ser una información pública que tenga acceso todo lo colombiano, porque estamos hablando de financiación de campañas políticas. Y la otra, que también, ¿cuál es su estatus en Colombia? Bueno, vamos a ir cerrando porque se nos está acabando el tiempo. Creo que hemos perdido, no sé, la señal allí del señor Andrés Guri, que dicho sea de paso, pues él dijo que estaba concluyendo. Pero David, no sé si usted me escucha o no me escucha. Creo que no nos escucha. Abogado, ¿nos está escuchando? Para cerrando, queríamos sus conclusiones, entonces, sí, ya del programa. Sí, cierto. El concejal está allí. Ahí está, abogado, lo escuchamos. En conclusión,
primero que todo, el señor Lester Toledo no nos responde unas preguntas simples que si no tuviera nada que ocultar la respondería. Segundo, el señor Lester Toledo no nos ha denunciado penalmente porque sabe que eso se le puede volver en una falsa denuncia hacia él, por eso no lo ha hecho. Si no lo hubiera hecho hace mucho rato, nos hubiera puesto otra acción constitucional en contra de nosotros. Y lo tercero es que si, señor Lester Toledo, si usted no tiene intereses indebidos en Colombia, dele la cara a los colombianos, explíquele su relación con los venezolanos de la junta que les acabamos de describir, explique cuál fue su rol en Monómeros y por qué tantos periodistas serios en Venezuela lo señalan a usted y solo a usted de robarse esta empresa. Y también, y por último, no dinamite más la oposición en Colombia. Nosotros no vamos a permitir que cometamos el mismo error que cometieron con la oposición venezolana, donde alguien desde adentro de la oposición la volvió 1000 pedazos y quedaron, como dicen por ahí, sin el pan y sin el queso, porque no tuvieron la unidad suficiente para poder afrontar el desafío de recuperar Venezuela. Muchas gracias, señor David, el abogado, y también le agradecemos a el concejal Rodríguez por haber estado con nosotros. Estas son denuncias que ellos están haciendo y nuestro canal está cumpliendo con la ley de información libre en los Estados Unidos. Señor Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Maybor, José, Dios les pague. Este espacio es muy necesario, créanme. Esto no lo hacemos porque nos lo estemos inventando. Es necesario hacerlo porque se nos metió un virus dentro del Partido Centro Democrático y los copartidarios y nuestra base electoral necesita saber qué es lo que está pasando. Yo invito al señor Lester Toledo, hágase a un lado, no nos estorbe, nosotros sabemos y tenemos suficiente garra para saber lo que hay que hacer para sacar a Gustavo Petro del poder. Lo tenemos claro, no nos venga a dar lecciones que usted ni siquiera ha podido aplicar en su país. Muchas gracias, Maybor, muchas gracias, José. Debo irme para un space. Dios me los bendiga. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, José, hemos visto esas denuncias sobre presuntos eventos que obviamente será la justicia la que se va a encargar. Repetimos, hemos invitado a este evento del día de hoy al señor Lester Toledo, le hemos enviado el enlace para que se comunique y él nos ha dejado esas declaraciones que compartimos con ustedes. Son comentarios donde él niega absolutamente todos los señalamientos y solicita pruebas e inclusive pues dice que la única campaña con la que él trabaja es con la del señor Miguel Uribe. Primero Miguel Uribe Turbay y ahora el padre del fallecido precandidato del Centro Democrático. De todas maneras, José, creo que la discusión importante que no terminamos de concluir es que yo siento que la oposición en Colombia está muy dividida y al estar dividida avanza el oficialismo. No sé qué piensas tú, yo siento que hay un corto periodo, ese proceso de elección va a ser el 28 de noviembre. Correcto. Y ahora está sembrada la duda sobre el resultado, que eso le hace daño también, no solamente al Centro Democrático, yo creo que le hace daño al colombiano común y corriente que ve cómo la democracia está siendo golpeada por el oficialismo en estos momentos, por el presidente Gustavo Petro y todos estos escándalos que han surgido en los últimos días y que sin duda alguna no van a parar. Sí, Maybor, efectivamente, pues comparto tus conclusiones y yo creo que el programa de hoy es evidente el síntoma, ¿no? Yo creo que logro identificar allí un síntoma de una crisis generalizada que no solamente está en una crisis institucional del país, en una crisis del gobierno, que hay que reconocerlo, que hay una crisis en el gobierno de Gustavo Petro, sino que también es una crisis que está ocupando los diferentes espacios políticos de Colombia y ahí está justamente la preocupación, sobre todo esta crisis generalizada de todos los espacios, reitero, cuando sin duda avanza entonces un gobierno con una clara dirección autoritaria,
Recordemos el último discurso público que dio el presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar, que lo comentaba contigo posterior a ese evento, donde convoca una Asamblea Nacional Constituyente vestido con una franela roja. Y yo vuelvo de nuevo a mencionar entonces esos síntomas también que estamos viendo allí frente a unos hechos y sucesos que debe preocupar sin duda a todos los demócratas de las Américas. Reitero entonces, además, estos señores, el señor, nuestro invitado de hoy, Mayweather, hablaba de un virus dentro del centro democrático. Entonces cabe la pregunta sin duda en términos médicos, ¿a quién va a infectar ese virus? ¿A quién ya ha infectado ese virus? Porque efectivamente, como tú muy bien decías, Mayweather, estamos viendo entonces dentro del principal partido opositor, el contrapeso de la democracia colombiana, hoy está acusado y reitero, hay al parecer, así es, evidencias de infiltraciones del chavismo dentro de esta consulta interna que se estima entonces para el 28 de noviembre. Y lo peor, el ánimo y la atmósfera de descrédito y descalificación que apenas está empezando por un partido político. No me quiero imaginar, atención Colombia, lo que puede ocurrir en las elecciones presidenciales de Colombia el próximo año. Dios guarde a Colombia y nosotros atentos siempre aquí entre Sin Filtro y el Venezolano Colombia, haciendo un seguimiento riguroso de todos estos hechos, Mayweather. Muchas gracias por tu invitación siempre. Bueno, pero no hemos terminado todavía. No hemos terminado, aquí seguimos. ¿Qué más tenemos? A ver, ¿qué más hay por ahí? Es que en paralelo a lo que ha pasado con estas denuncias, yo creo que es importante y quisiera conocer tu opinión sobre lo que pasó con el ministro Benedetti hoy. Está grave esa situación. No, y Porque el video, tú lo viste, sí, efectivamente, el video, porque tenemos, no sé si nuestro equipo puede compartir, pero yo sí puedo transmitir. Muy temprano en la mañana amanecimos con un video del ministro, sabemos, el ministro, así es, Benedetti, Armando Benedetti, acusando, y era realmente, llamaba la atención porque en menos de un minuto, en los primeros minutos, llamaba loca y demente a la magistrada Mayweather. Yo sé que tú publicaste en tus redes sociales efectivamente este video donde habla de que es una loca demente este allanamiento a su residencia. Hubo unos reportes al Venezolano Colombia, llegaron reportes justamente donde se hablaba que efectivamente fue una situación y unos hechos verdaderamente confusos, incluso los custodios que estaban allí al parecer en la casa, en el allanamiento de la casa del ministro Armando Benedetti, tuvieron una participación allí un poco, vamos a decirlo así, de resistencia. Al parecer entregaron los celulares, lo que no se conoce hasta ahora exactamente el paradero de toda esa información que allí se recopiló, aunque por parte de Armando Benedetti han dicho que no se recopiló información. Lo que sí es cierto, May, en relación con esto, que ya justamente también la Procuraduría también y algunas autoridades de Colombia están ahora señalando al ministro Armando Benedetti, que recordemos es la mano derecha en este momento del gobierno de Gustavo Petro, y lo acusan y lo señalan justamente por haber descalificado a una magistrada de la corte allí en Colombia, lo que ha hecho hoy este ministro públicamente. escuchemos. Por favor. Quien está completamente loca, demente y además es una delincuente. Está abusando de su poder. Porque yo hace 3 años dejé de ser senador. No puede investigar. Está recusada 2 veces. 2 veces está recusada. Porque se demostró que trataba de incriminarme según sus intereses. ¿Qué va a encontrar ella? Nada. Ojalá que filtre, como ella ha filtrado todos los procesos míos, qué es lo que ha encontrado en la casa donde yo vivo. Y espero que ella algún día me investigue, porque ella no me investiga. Ella lo que hace es explorar en el planeta Tierra realmente qué delito yo he cometido para fregarme. Esa señora está enferma, demente, obsesionada conmigo. ¿Por qué lo digo? Ha investigado hasta mayo, junio del año pasado 50 familiares míos que están mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis hijos menores, mis tíos, los esposos o esposas de mis tíos con mis primos hermanos. 50 familiares
investigado financieramente para ver si había incremento del patrimonio. Más de 200 testigos en los procesos que ella me lleva. 7 años, donde ella me está investigando desde octubre del 2018. ¿Cómo hago yo para acceder a mi derecho de tener justicia y que la investiguen a ella? Iré entonces a las instancias de los juzgados internacionales, a la Corte Interamericana de Derechos, porque esa señora está loca, demente y es una delincuente. Quiero dejar claro hoy a todos los medios de comunicación y páginas que no es que vayan a titular, están allanando la casa de Benedetti, denuncia un abuso de poder, de cómo esta señora hoy está allanando mi casa. Y le pido a todos los medios de comunicación, les suplico que hagan un seguimiento. Él está muy extraño, la verdad. O sea, hay que confesar. Sí, y además importante, Maybor, y muy bien lo que tú señalas, lejos de prejuicios, y sabemos muy bien quizás las posturas que tenemos frente hoy al gobierno de Gustavo Petro y a los actores que acompañan allí al presidente Gustavo Petro. La verdad que son unas declaraciones muy extrañas, allí sentado, llamando loca a una magistrada, demente a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia de allí, de Colombia, y además es importante para que la audiencia tenga el contexto de estas declaraciones, porque las consecuencias de estas declaraciones, quiero decir, porque la Procuraduría General de Colombia se metió en esta controversia que inició el ministro del Interior, Armando Benedetti, después de que lanzó duros calificativos, que son los que acabamos de escuchar minutos aquí en Sin Filtro, contra la magistrada Cristina Lombada, al tiempo que adelantaba su allanamiento. Lo cierto es que la Procuraduría de Colombia en los últimos minutos abrió una investigación preliminar contra Armando Benedetti después de que lanzó estas fuertes declaraciones en contra de la magistrada, que es de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, para que nuestra audiencia tenga precisión. Y quiero compartir, May, también me parece esto importante porque nos estaban preguntando por el chat también del Venezolano Colombia, que además que celebremos que hoy Sin Filtro y el Venezolano Colombia están uniendo esfuerzos periodísticos para llevar información importante sobre Colombia a nuestras audiencias. Lo que justamente hoy ocurrió, y quería repasar que se denunció un allanamiento en la vivienda, eso ocurrió en Barranquilla, en el Atlántico, justamente, que fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia a cargo de la magistrada Cristina Lombada. Es decir, que Cristina Lombada es a la señora, la magistrada que Armando Benedetti la señala de loca y demente. Este operativo fue atendido por su esposa, según información que tenemos nosotros acá en el Venezolano Colombia, porque el ministro no se encontraba allí. Benedetti lanzó, como vemos, fuertes acusaciones de abuso de poder y persecución judicial. Eso es lo que está pasando. Sí, fíjate que la Corte Suprema de Justicia emitió un comunicado dando claridad sobre esa investigación que hay en contra del ministro Benedetti, derivando un allanamiento en su oficina, y dijo que la jefe de la cartera tiene varios procesos activos en la sala de instrucción de la corporación. Esto está súper interesante. Vamos también a complacer a la gente que nos está diciendo que leamos el comunicado oficial de la firma Atlas Intel. Sí, importante, sí. Sí, ¿por qué? Porque aquí se habla con evidencias y en base a lo que establece la ley. Hemos visto la presencia en el superchat de muchos bots que hemos identificado esas cuentas y obviamente son cuentas bot. Pero aquí, como estamos hablando y somos sencilla y llanamente honestos, vamos a leer el comunicado de esa firma, que es una empresa que hace todo lo que son estrategias de campaña, encuestas, etcétera. Fue emitido por la CEO Andrei Román y confirma que no procederán con la realización de la encuesta interna para la elección del candidato único presidencial del Centro Democrático en Colombia. La decisión se basa en un riesgo reputacional relacionado con la percepción de imparcialidad en sus encuestas públicas futuras, especialmente en el contexto de la contienda presidencial 2026. Señala, tras una solicitud de información por parte de uno de nuestros principales socios mediáticos en América Latina, se nos ha hecho saber que realizar una encuesta para el Centro Democrático
podría generar un riesgo reputacional en relación a nuestra imparcialidad, en particular en lo que respecta a las encuestas públicas de nuestra firma para que se publiquen en la próxima contienda presidencial. Tras consultas de este socio mediático, hemos tomado la decisión de no proceder con discusiones adicionales respecto a una posible encuesta comisionada por el Centro Democrático a Atlas Intel. Pensé que tomar una decisión rápida sobre este asunto era importante dada la urgencia del partido para comisionar este estudio. Al mismo tiempo, quisiera agradecerles por su confianza a nuestra firma y lamento mucho este giro en los acontecimientos. Importante, ellos aclararon un tema reputacional de señalamientos de imparcialidad. Y esto se dio, José, tú que estás metido en el tema colombiano, la retirada generó tensiones internas en el partido, donde se había acordado usar la encuesta para seleccionar al candidato entre los precandidatos. ¿Quiénes son los precandidatos? Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño, que la persona que está haciendo la estrategia de este último precandidato es el que ha generado todo este enredo y todas estas denuncias en Medellín. El plazo es el 28 de noviembre del 2025 y esta controversia se agrava por cuestionamientos previos de Miguel Uribe Londoño a la selección de las encuestadoras, lo que ha retrasado el proceso de realización de las consultas, que tienen que finalizar creo que en mayo. José, ¿no? Correcto, así es. Así es, Maybor. Lo que me parece también importante resaltar a propósito de lo que estás señalando, porque además tiene esto en el centro del debate a una figura clave como es Miguel Uribe Londoño, ¿no? El padre de Miguel Uribe Turbay, sabemos que fue asesinado allí en Bogotá. De manera que hay preguntas que nos hacen también nuestra audiencia en el chat del Venezolano Colombia, que preguntan todos ustedes los que están diciendo allí, Maybor y José Ramón, ¿qué hay detrás de las declaraciones de Miguel Uribe Londoño? ¿No? Y naturalmente la audiencia se pregunta frente a lo que hemos expuesto en esta transmisión especial de hoy, ¿por qué él tiene dudas sobre la transparencia del proceso electoral para elección del candidato? ¿Está infiltrado Miguel Uribe Londoño por el chavismo? ¿Está concluyendo la gente esto, la audiencia, Maybor, frente a lo que hemos expuesto hoy? Bueno, realmente esa pregunta nosotros no la podemos responder. Así mismo es. Es muy difícil responder eso y será en el marco del desarrollo de las acciones que se vayan a dar en Colombia. Lo que sí yo puedo responder es que me siento extremadamente preocupada porque a la medida en que vayan avanzando el faccionamiento, las divisiones en la oposición, en esa misma medida gana el modelo del petrismo. Es decir, eso aquí y en cualquier otro lugar. Es una estrategia que hay. Si tú divides, vences. ¿Y qué tal que todas estas dinámicas estén siendo impulsadas por agentes que necesariamente tienen que dividir? Hay dinámicas que se presentan de manera natural y como estamos en una crisis, la política está en crisis, el modelo de los partidos políticos está en crisis, hay muchos que se están revisando, otros que no, otros que se están organizando en otro modelo. A ver, hay modelos y para nadie es un secreto que en algunos países, por cierto, El Salvador es uno de ellos, se elimina los mecanismos de oposición y se trabaja para el modelo de partido único. Eso obviamente no forma parte de los preceptos democráticos. En la democracia debe haber varios partidos y el respeto y la alternabilidad en el poder. En el caso de los partidos únicos, pongan como ejemplo el Partido Comunista Cubano, el Partido Comunista Chino y muchos otros que son un solo partido, no hay oposición porque la oposición fue eliminada, fue sacada del barro con mecanismos que por lo general son de carácter autoritario en los modelos como el de El Salvador, por ejemplo, fue supuestamente en base a resultados electorales, pero en el fondo termina siendo el modelo del partido único con algunas presencias, en el caso venezolano, el PSUV, como comprenderán,
busca ser el partido único y los pequeños trozos de oposición que quedan empiezan a ser fraccionados y o alimentados para que operen con el régimen. Eso es lo que realmente está pasando en Colombia. Es necesario, yo creo, José, pensar ya no desde el punto de vista de la filosofía política, sino de la realidad. Esto está pasando ahí. ¿Pretende que ocurra esto ahí? Porque en Brasil, por ejemplo, tenemos el fenómeno de que todo aquello que versa sobre un tipo de oposición es eliminado y judicializado. Además, Maybor, quiero sumar también un aspecto al análisis y es a propósito de la fragmentación que estamos viendo y hemos nosotros reseñado aquí dentro del Partido Centro Democrático. La fragmentación trasciende a ese espacio interno. ¿Y a qué me refiero? Hasta el momento, según el reporte que nosotros tenemos, más o menos entre 37 y 38 precandidatos presidenciales hoy están aspirando a la presidencia de Colombia, la mayoría de ellos desconocidos. Y la verdad que es prácticamente una de las primeras, por decirlo así, carreras presidenciales que tiene un volumen de números de precandidatos tan alto, incluso según fuentes que hemos consultado, nos reportan que podrían llegar entre 50 y 60 precandidatos en las próximas semanas. De manera que esto hay que mirarlo muy bien a detalle porque esto naturalmente según el volumen así de precandidatos, eso se puede diluir muchas de las energías y estrategias que se están desarrollando hoy frente a una crisis política sin precedentes en la historia de Colombia, al menos de los últimos 40 años. Otra estrategia, May, que me parece importante señalar y que poco se habla y yo lo puedo ver porque sigo detalle a detalle, sobre todo las presentaciones públicas de los candidatos, de estos precandidatos presidenciales, es la implementación del miedo. Atención con esto, porque sabemos que los regímenes autoritarios o quienes pretendan instaurar justamente regímenes autoritarios, lo hemos visto con mucha claridad en Cuba y Venezuela, hacen uso del miedo. ¿Y a qué me refiero? Cada salida de los principales candidatos o precandidatos a las elecciones presidenciales hoy en Colombia se sienten cercados, no pueden estar libremente por las calles de Bogotá, que ese miedo se logró frente al asesinato de Miguel Uribe Turbay. Entonces tenemos nosotros una campaña electoral que está prácticamente en curso y tenemos entonces que allí desde la estrategia ya debemos precisar sin duda en su momento de dónde viene esa estrategia del miedo, porque ya se teme por la integridad de los actores políticos en esta próxima elección. Así que yo veo que es muy profundo lo que está ocurriendo en Colombia. Sabemos que hoy el foco de Venezuela frente a lo que está ocurriendo allí en aguas internacionales y en el Caribe, pero la verdad que yo lo he dicho en el Venezolano Colombia y te comentaba a ti, Maybor, que alerta Bogotá, alerta Colombia, Maybor. Sí, porque si caen en lo mismo, que se parece mucho realmente. Se parece mucho, sí. Las actitudes del presidente Gustavo Petro son más que parecidas. Yo a veces lo escucho, José, y recuerdo a Hugo Chávez, porque ni siquiera Maduro, él es muy parecido a Hugo Chávez. Yo no sé si la gente que nos está viendo en el superchat y a través de todas nuestras plataformas está de acuerdo, pero cada vez que yo escucho a Petro, sobre todo cuando le dan esos bajones emocionales, fragmenta la voz, me parece mucho a Hugo Chávez. Te lo juro que me parece. Mira, sí, y además se te va a parecer tanto Hugo Chávez. Mira esta noticia que tenemos de último momento, aprovechando que estamos aquí en vivo. Primero voy con un tuit porque según fuentes dijeron a CNN, el Reino Unido podría haber suspendido el intercambio de información de inteligencia con Estados Unidos. Ahora, frente a lo que está ocurriendo en el Caribe, ¿qué ha dicho Petro? Y tengo el tuit aquí, si quieres, May, para que puedas ir buscando el tuit. Sabemos que es muy activo el presidente Petro y dice que el presidente Gustavo Petro ordenó a inteligencia militar suspender el envío de comunicaciones a agencias de seguridad estadounidenses. Eso hace apenas 20 minutos. El mandatario aseguró que la medida estará en firme mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe. ¿Qué dijo Gustavo Petro hace minutos? Dice, se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública a suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses. Tal medida se mantendrá mientras se mantenga el ataque con misiles
a lanchas en el Caribe. La lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño, Maybor. Mira esto. Fíjate que cuando esto ocurre, a mí me da la impresión de que es una campaña coordinada. Sí. Lo hemos visto en otras oportunidades. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a lo que está pasando en Venezuela, siempre hay que trabajar el tema revisando el contexto y haciendo una línea de tiempo. Está llegando, y ya llegó prácticamente, el portaaviones Gerald Ford a la zona del Caribe, donde está justamente todas las operaciones del Comando Sur y del gobierno de los Estados Unidos. En base a esa llegada aparecieron hoy en Venezuela unos figurines que estamos acostumbrados a verlo, pero ya que estamos aquí, José, vamos a aprovechar para escuchar lo que dice Vladimir Padrino López, Sí. que es el ministro desde hace más de una década del régimen venezolano y a la vez requerido y acusado por delitos de narcoterrorismo y por ser presuntamente miembro del Cartel de los Soles aquí en los Estados Unidos. Miren lo que él dijo, hablando de miedo, por cierto. Sí. Su proporción, etcétera, cualquiera sea, y para eso, bueno, nos planteamos diversos escenarios, nos planteamos diversas hipótesis, todo eso lo estudiamos con el Estado Mayor Superior, en pleno, casi que a diario, la amenaza militar que está emplazada en el Caribe y que no solamente amenaza a Venezuela, sino a todo el Caribe y a la región latinoamericana. Esa amenaza que está allí precisa. Entonces, decía pues que esto es una elevación porque, bueno, todos los días vamos optimizando. Hemos hecho maniobras de campaña. ¿Recuerdan las maniobras que hicimos en La Orchila? Bueno, en Isla de Pato, eso fue maniobras de campaña, ejercicios de estados mayores, ejercicios de defensas de costa, ejercicios de desconcentración de medios, ejercicios de administración de desastre. ¿Recuerdan aquel ejercicio que es conjunto? Bueno, hemos hecho toda esa cantidad de ejercicios y todos los que faltan para seguir optimizando el Estado Nacional. El Estado Nacional, la Fuerza Armada Nacional por una parte, el pueblo por otra, la milicia bolivariana, los órganos de seguridad ciudadana, la policía, el sistema de gestión de riesgo, todo el sistema estatal para enfrentar una agresión del imperialismo norteamericano si llegara el momento. Si llegara el momento, que no está planteado a pesar de la propaganda que hay. Y han surgido esos puntos que yo le sugiero a la audiencia que 1, 2, 3, 4 de manera cronológica y en el tiempo que se están presentando para entender todo este proceso que es ampliamente complejo, José, sí. Pero lo tenemos que entender porque la gente, muchos están llenos de miedo. Muchos nos dicen, wow, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos miedo a ver cuándo llega el barco, cuándo llegan los marines, todo el mundo está esperando los marines, hay en algunos lugares que se ha hecho un chiste, obviamente. Y esto juega definitivamente con la psiquis del colectivo, porque estamos frente a una guerra de carácter cognitivo que a estas alturas no creo que nadie lo vaya a negar, José. Sí, no, es muy interesante lo que estás diciendo, porque efectivamente guerra, vamos a decir así ya, guerra sí hay guerra psicológica, sin duda. La verdad que y vemos como los venezolanos, por ejemplo, tanto dentro como fuera de Venezuela, son víctimas de esta guerra. Debemos ofrecer herramientas para poder justamente identificar y ubicar y aprender a leer, Maybor. Y yo sé que justamente Sin Filtros es uno de los propósitos de este programa, es aprender y dar herramientas a la audiencia con información veraz para poder entender justamente qué es lo que está ocurriendo. Y sobre todo quiero aprovechar, Maybor, porque es impresionante que frente a lo que está ocurriendo y en el marco de esta guerra psicológica, todo el mundo siempre te muestra un tweet, un mensaje en X, sabes, eso nos ocurre siempre, como que ya va a ocurrir, como que estamos a horas o a minutos de un desenlace que nadie sabe, como muy bien hemos dicho, de manera que lo importante, señores, es que puedan consultar a las fuentes oficiales y saber sobre todo, y eso reitero uno de los propósitos de estos espacios, saber leer este tipo de informaciones me parece fundamental, porque guerra psicológica sin duda, y como tú lo dices, duda de eso no hay. No hay duda. Por cierto, José, que quería que tocáramos también un tema que se hizo
como un rumor Ujú. que contribuye a que el régimen se fortalezca. Nosotros siempre estamos pendientes a ver qué es lo que está haciendo el régimen en ese sentido. Pero hoy empezó a correrse que María Corina Machado, el líder de la oposición venezolana, iba a estar presente mañana en Miami, en un evento que hay del grupo IDEA. Y se empezaron a correr, empezaron a llegar, no, que María Corina se fue de Venezuela, qué tal, y esto coincidió con un tuit que puso el presidente de Ecuador, Daniel, Importante. que dijo: gracias María Corina por tu invitación personal para acompañarte en un día tan importante para nuestro continente. Será un honor estar contigo en Noruega. Tu lucha representa el coraje de toda la región que se niega a rendirse, que se niega a volver atrás. Nos vemos allá como desde el inicio del mismo lado de la historia. Esto, más el rumor que surge en Miami de que María Corina iba a estar en vivo, o sea, va a estar en vivo, pero muy probablemente esté en vivo con Virtual. virtual, como ha estado en cuanto Ok. evento la invitan, ella aparece en una pantalla, no es que iba a estar ahí presente. Sin embargo, se corrió el rumor fuertemente y mucha gente nos llamó para decirnos: mira, que María Corina se fue de Venezuela, que María Corina está en el exilio, ¿qué tal? Y yo, no, eso no es verdad, eso no ha ocurrido. Pero pues se corrió y hay mucha gente que se le genera confusión en relación a esto. Sí, y además, interesante, estás compartiendo entonces allí, me parece importante este tuit de Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, que reitero dice: gracias María Corina por tu invitación personal para acompañarte en un día tan importante para nuestro continente, que se hace referencia sin duda al Premio Nobel de la Paz, que fue merecedora María Corina Machado. Será un honor estar contigo en Noruega, que naturalmente esto sugiere y uno puede interpretar que María Corina Machado, entonces ese 10 de diciembre va a estar en Noruega recibiendo justamente el Premio Nobel de la Paz. Esas son las interpretaciones y la narrativa que está circulando en redes sociales hoy. Lo que sí es cierto y no menor, que es un dato de análisis que quiero aportar aquí en esta transmisión especial, es que también recordemos ahora que hoy está protagonista sobre la situación de Venezuela Daniel Noboa, pero también hace prácticamente 3, 4 días estaba y vimos fotos de Daniel Noboa con Kristi Noem. ¿Sabes? Recuerdas que efectivamente estuvo la secretaria de Seguridad allí en el Ecuador. Unas fotografías allí entre el presidente del Ecuador y una figura clave del gobierno y de la administración de Trump como Kristi Noem. Y aparece prácticamente a los 3, 4 días este tweet de Daniel Noboa. Bueno, para el análisis, y me parece muy importante y quería aportar este elemento de contexto justamente a propósito de esta mención que está haciendo Daniel Noboa, porque sin duda este tweet ha generado, Maybor, bueno, un sinnúmero de comentarios, interpretaciones, incluso la gente saca como una ecuación y dice: es que ya el 10 de diciembre Venezuela va a ser libre y María Corina Machado va a estar recibiendo el Premio Nobel de la Paz. Muy épico todo y una fantasía también todo. Claro, bueno, ella va a recibir el Premio Nobel de la Paz, sin duda alguna, no lo va a dejar votado a esta altura del partido, pero no indica, no indica. lo que es la junta directiva del Premio Nobel dijo: nosotros quisiéramos que todas las personas que van a ser premiadas estuvieran presentes, correcto. Exactamente, pero si no se puede, no se puede. De hecho, ellos dijeron que estaban haciendo una logística, fue la palabra que lo utilizó, algunas logísticas para que estuviesen presentes. Ahora, bien claro está, el chiste de los chavistas hoy fue impresionante con este tuit del presidente de Ecuador, porque decía: bueno, si usted va a estar con ella y tal, le ofrecemos gratuitamente un boleto solo ida, es decir, le ofrecían el pasaje para que se fuera o la mandaban en avión para Noruega. Es un juego narrativo y obviamente los chavistas no lo pasan. Otro tema que hoy se ha discutido, y creo que tenemos que ver esto en el contexto del manejo de doble punto, de doble interés o de doble macro objetivo. La revista Times vuelve a publicar: Maduro acusa a Trump de querer empujar una guerra contra Venezuela. Y vuelve nuevamente, fueron lo que ha sido la narrativa del régimen, que
Estados Unidos va a llegar a entrar a Venezuela por tierra o va a bombardear, etcétera, etcétera. ¿Esto a quién contribuye? Siempre pregunten qué es lo que pasa cuando una revista como Times, que tiene millones de lectores, publica algo parecido a esto, que esto fue publicado el día de hoy, por cierto. ¿Qué es lo que nos lleva? Siempre yo le enseño a los estudiantes cómo hilar un punto a otro y lo vamos a hacer aquí. Primeramente, pregúntense a quién le beneficia esto. Es decir, que haya una guerra contra Maduro o que se impulse la narrativa de Maduro de que hay una guerra, de que él es una víctima y que pide a todo el mundo que trabaje. ¿A quién le beneficia? Obviamente al mismo Maduro, y también beneficia a todos aquellos que están en contra del presidente, de la política del presidente. Porque todos sabemos que Times es enemigo del presidente. Son grupos económicos que no están de acuerdo con que Donald Trump esté en la Casa Blanca, y ellos fueron uno de los que participaron en aquel, ellos llamaron la gran conspiración, ellos mismos, en un artículo muy famoso que fue publicado por este grupo editorial, donde decía todo lo que ellos habían hecho para que Trump no volviera a la Casa Blanca en el 2020. Es decir, son exactamente los mismos grupos económicos, no cambiaron. Y ellos necesitan deslegitimar cualquier acción que sea de la Casa Blanca, independientemente que beneficie a Maduro o no. Ellos están en otra lógica, que es la lógica de esto. Y en paralelo a las notas que se están dando, José, y ahí quiero tu opinión al respecto, hubo un post que nos llamó muchísimo la atención, porque creo que nosotros discutimos de esto en otra oportunidad, en una conversación privada, José, en relación a lo que había pasado con el presentador Tucker Carlson, un personaje que es prácticamente uno de los más vistos a nivel mundial, estadounidense. Era uno de los anchors de Fox News. Luego él tuvo, bueno, realmente a él lo sacaron de Fox News. Creció de una manera muy, pero muy fuerte con su propio programa, triplicó la audiencia que tenía en Fox News, y él de pronto apareció haciéndole entrevistas a Putin, a una serie de personajes bien extraños que lo conllevaron a que fuera señalado por algunos de sus, vamos a llamarlos enemigos, diciendo que él se había vendido, acusaciones a veces sin fundamento, luego que se había agarrado un dinero de Qatar para hacer promoción de Qatar, etcétera, etcétera. Pero llama la atención porque hoy, y esto a raíz de unas declaraciones que él hace, donde señala que en Venezuela por lo menos se respeta el derecho de los católicos, que Venezuela termina teniendo un régimen que no es un régimen como los otros, como lo quieren pintar, etcétera, etcétera. Y hay un señor que se llama Joel Monbray. Vamos a ver si lo podemos poner en pantalla, porque es interesante lo que plantea, ¿no? Este señor explica, yo no sé si tuviste ese tweet. A ver. Lo retuitea Ted Cruz, el senador. Ted Cruz. No lo vi. A ver, cuéntame, ¿qué dice? Él dice, Tucker Carlson ha tomado un giro extraño en la defensa de Venezuela, diciendo que es un socialismo conservador. Y cuando él viene a hacer referencia y dice que Tucker Carlson, bueno, ha hablado el día viernes con un señor llamado Robert Amsterdam. Y él dijo, fuera de cámara, que él había hablado mucho con este señor. En público ellos hablan de otro tema, pero lo que da en exclusiva Joel Monbray es que él dice que Robert Amsterdam fue registrado, él se registró como agente para Venezuela, ganando $4 millones. Y él publica el contrato, dice así:
por los primeros meses en el año 2020, Maduro contrató a Ámsterdam como agente para que trabajara en la intención de mitigar o remover las sanciones contra Maduro que estaba imponiendo el primer gobierno de Trump. Eso estamos hablando del 2020. Recuerden que ya se había reconocido a Juan Guaidó, etcétera. Y dice, el contrato fue firmado por aquí dice fiscal general, pero fue el procurador en el caso de Venezuela. Y publican el contrato. Mira qué simpático esto. Aquí está el contrato FARA de Ámsterdam a favor y pagado por el régimen de Venezuela. Y aquí tenemos la firma de Reinaldo Muñoz, que es el procurador, y dice, pues, se tiene el sello y todo. Estos son los documentos de FARA. Y dice, la República Bolivariana de Venezuela contrata a Amsterdam Partner LLC. Como que Reinaldo Muñoz es el que firma como General Attorney y dice, ¿para qué lo están contratando a él? Para mitigar las sanciones impuestas a la República Bolivariana de Venezuela por el gobierno federal, es decir, por el gobierno del presidente Trump. Y Tucker Carlson en ese programa no solamente conversa con este señor, con Amsterdam, sino que también plantea que este señor es muy buena fuente de él. Él habló sobre el acoso de los cristianos a nivel mundial. Ese era el tema que él estaba discutiendo. No hablaron de Venezuela, pero Tucker Carlson dijo que sí hablaba con Amsterdam sobre temas en privado. Y esto lo lleva a pensar, a vincular, y lo hace el señor Joel Mumbrey, sobre la vinculación que tendría el cambio de conceptos de opinión de Tucker Carlson sobre el caso Venezuela. Y a todas estas yo les hago una pregunta a todos ustedes, incluyéndote a ti, José. ¿Estará Maduro, y esto viene del 2020 en adelante, trabajando para tal vez influenciar directamente la opinión pública norteamericana en estos momentos tras todo lo que está pasando con el señor Tucker Carlson, que se sabe, creo que es el que más ven a nivel de todos los Estados Unidos? Además es muy interesante justamente lo que está señalando Maybor, porque a propósito de tu pregunta, mi respuesta es que sí. Yo considero, frente a varios hechos y evidencias que incluso para un programa posterior podemos precisar, si vemos que el presidente, el señor llamado presidente de Venezuela, como dicen algunas agencias de noticias, claro, Nicolás Maduro tiene influencia aquí en Estados Unidos con algunos líderes de opinión. Realmente te confieso que yo no tengo como una posición, digamos, como muy clara en relación con Tucker, porque todavía lo estoy como observando y en observación. Lo que sí he visto que ha tenido posiciones y discursos que coinciden con la narrativa de regímenes como lo de Maduro. Eso es una verdad, aunque no lo apoya ni lo ha apoyado, así por decirlo de alguna manera muy clara. Ha criticado, y eso también me llamó mucho la atención, criticó a Estados Unidos y al presidente Trump por sanciones y presiones contra Venezuela. De manera que a mí esto no me gusta y la verdad que requiere tener una observación y un seguimiento frente a esto. Y además recordemos que hace poco dijo que Maduro no representaba una amenaza directa para Estados Unidos y que la intervención de Estados Unidos en América Latina es dañina. Ya con esto creo que podríamos sacar algunas conclusiones, Maybor. Bueno, José, quiero agradecerte por haber estado con nosotros en esta Siempre. emisión. Y quiero invitar a toda la gente que nos está viendo para que sigan a José y su trabajo, el venezolano Colombia, que va a tener mucho, pero mucho trabajo en los meses por venir. Mucho. Mucho. Un abrazo, José. Mil gracias. Muchísimas gracias, Maybor. Como siempre, y un gran saludo especial a toda la audiencia de Sin Filtros y especialmente a nuestra querida Colombia. La principal conclusión de este espacio, alerta Colombia, Maybor. Chao. Chao. Alerta Colombia. Sí, tenemos que cuidar a Colombia, alertar a los colombianos y apoyarlos para que vean hasta dónde puede llegar el llamado socialismo del siglo XXI. Bueno, hemos llegado al final de esta emisión. Quiero agradecerle a nuestros maravillosos moderadores. Lontan, que está por aquí. También está Martín Pastor,
¿Nos escuchan? ¿No nos escuchan? Muchas gracias. Pero aquí estaba Samuel, no sé, creo que Samuel se fue a hacer arepas porque esta emisión ha quedado larga. Les prometemos que para la próxima emisión vamos a seguir comentando el tema, que va a ser mañana, porque tenemos sencillamente el caso de Venezuela bien levantado. La gente está diciendo, bueno, ya llegó el Gerald Ford y ahora qué va a pasar, todo el mundo esperando a ver qué va a pasar, así que nosotros vamos a seguir cubriendo para ustedes los análisis sin piedad. Les pedimos que por favor, si no se han suscrito a nuestro canal, háganlo. Hemos tenido un ataque el día de hoy a nuestro canal de Sin Filtros en YouTube y la única manera de poder salvarnos es que ustedes nos den like, compartan este video con amigos y familiares, porque los bots se activaron el día de hoy denunciando nuestro canal, porque cuando ellos, y es que es así, son máquinas, no son personas, son máquinas las que estuvieron hoy activadas y nosotros sabemos quiénes son porque ya nos lo habían advertido antes de iniciar esta emisión. Así que nos vamos pidiéndoles eso, pidiéndoles que uno, se mantengan libres, dos, que mantengan un pensamiento crítico y sentido común para que puedan observar qué es lo que está pasando sin manipulación. Y siempre cuestiónense, siempre pregúntense cuando les llega una información qué es lo que hay detrás de todo esto, siempre. No importa de dónde venga la información, siempre pregunten y traten de verificarlo. Hoy en día, como siempre nos dice el Eric, él va y pega todo ahí en las IAs, pero nosotros les decimos vayan a la fuente oficial. Busquen la fuente oficial y en la fuente oficial ustedes se van a dar cuenta y también, por supuesto, lo que es la manipulación de la información. Hoy le estábamos preguntando a los invitados que estuvieron, ok, ¿tienen evidencia al respecto? ¿Están en la fiscalía? Vamos a ver, mientras hay una investigación en la fiscalía, los periodistas no pueden acceder a la información que está en la fiscalía, obviamente. Así que nosotros vamos a ponerle el ojo a esto y vamos a verificar hablando con los abogados y, por supuesto, dándole el espacio para que tenga claridad, porque lo que sí debe tener el colombiano es transparencia y claridad en todo lo que está ocurriendo y pareciera que el mismo sistema lo quiere negar. Nos vamos ahora con el mensaje de la RAC, porque juntos salvamos vidas y nos vemos en la próxima emisión. Mil gracias. No se olviden pasar por nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política. Nos vemos. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.